La necrópolis de Puig-de-Molins, en Ibiza, nos habla de la extensión del fenómeno fenicio. Hace casi 3000 años algo trascendente ocurrió en el Mediterráneo. Desaparecían los misteriosos pueblos del mar y un grupo de navegantes y mercaderes procedentes de ciudades de fuerte vocación bíblica, como Tiro, Sidón y Biblo, iniciaron la colonización de Occidente. Nacía el mundo fenicio-púnico, que tanta influencia ha tenido en el desarrollo del Mediterráneo y que vamos a conocer en este programa. Los fundadores de ciudades. Cofa, cuaderna, amurada, estacha o calafatear son palabras propias del lenguaje de la marinería. Vocablos templados durante siglos, términos que en ocasiones remontan su origen a la antigüedad. Sin barcos como este, los pueblos de la ribera del Mediterráneo nunca hubieran podido escribir la historia. Los fenicios, que llegaron a circunnavegar África el siglo V a.C., constituyeron una poderosa armada, fundamentalmente comercial, y se erigieron en fundadores de ciudades. Sobre el 1200 a.C., los misteriosos pueblos del mar convulsionaron el Mediterráneo oriental, donde atacaron a los diversos imperios. De hecho, el imperio hitita colapsó fruto de estos ataques y rapiñas. También lo intentaron con Egipto, donde fueron finalmente derrotados por el faraón, como podemos ver en los jeroglíficos de Medina Abu. Durante la Edad del Bronce, todo el creciente fértil, desde Egipto hasta Anatolia, experimentó una gran eclosión comercial y diplomática. Hititas, hurritas, egipcios, cananeos y otros pueblos batallaron, realizaron pactos políticos, casaron a sus príncipes con las princesas de otros reinos y comerciaron con sus mercancías más suntuosas y también con las más necesarias para la vida. En torno al 1300 a.C., unos misteriosos y belicosos navegantes, conocidos como los pueblos del mar o las gentes de mar, arrasaron varios de los principales centros políticos y comerciales del Levante. Un escalofrío de pavor recorrió los emporios y las cortes. En Egipto, en Luxor, quedó memoria de ellos en el templo de Medinet Abu. Tal fue la fuerza de la irrupción de estos pueblos del mar. El hecho de poder caminar bajo la ciudad santa de Jerusalén es una experiencia única. Aquí, cerca de la muralla del segundo templo, atravesamos un barrio de casas de época salomónica. El norte de Israel y la costa del actual Líbano fue el hogar de poderosos navegantes que se lanzaron hacia el Mediterráneo occidental en cuanto la política de alianzas de los diferentes pueblos cananeos lo permitió. La presión y la demanda de los asirios fue también una clave insoslayable de la aventura fenicia. Huevos de avestruz hermosamente decorados, cerámica en forma de caballo y de paloma, marfiles exquisitamente tallados y sobre todo estas bellísimas terracotas nos dan una idea de la riqueza fenicio-púnica de la isla de Ibiza y que podemos conocer en su museo arqueológico de Puig-de-Molins. Cuando los fenicios pusieron pie a tierra en Ibiza y comprobaron que en la isla no había animales ponzoñosos, venenosos, pensaron que el dios egipcio Bes, protector de estas alimañas, tenía allí su casa. Así que decidieron establecerse. Los romanos llamaron Ebusus al dios Bes, de ahí la etimología de la isla. La arqueología fenicio-púnica tiene aún grandes preguntas por responder, como por ejemplo la de la expansión fenicia a lo largo de la costa atlántica. Conocemos yacimientos desde Mogador, al sur de Marruecos,
hasta la cultura castreña de Galicia. Para abordar y conocer estas y otras cuestiones nos hemos acercado al centro del mundo en estos momentos de estudios fenicios, que es el 10º Congreso Internacional de Estudios Púnico-Fenicios en Ibiza. Los fenicios se asocian inequívocamente al mar. Ellos fueron los primeros que lograron unir bajo una misma cultura los dos extremos del Mediterráneo. Y para conseguirlo, las islas resultaron del todo fundamental. Fueron pasando de isla a isla. Y de ahí la extraordinaria importancia de la arqueología fenicio-púnica en las Islas Baleares. En Cerdeña, la actividad comercial con el levante mediterráneo se remonta al menos a la Edad del Cobre. La gran cantidad de lingotes con forma de piel de toro que se ha documentado en la isla así lo demuestra. Barcos como este, que puede verse en Patara, Turquía, eran los responsables del comercio mediterráneo. Uno de los grandes enclaves fenicios del Mediterráneo central fue Nora, fundada en el sur de la isla por los fenicios. Los arqueólogos de Cerdeña apuestan incluso por una influencia cultural previa de los pueblos de Oriente que habría tenido un gran impacto en la configuración de la civilización nurágica. Así se observa en Barúmini y Santa Cristina, entre otros yacimientos. El fenómeno se habría repetido en la arquitectura monumental de las Islas Baleares. Sicilia, otra de las grandes islas del Mediterráneo central, muy cercana al núcleo púnico, también muestra restos de la presencia fenicia, como estas piletas de salazones del siglo V a.C., excavadas en Porto Palo di Capo Passero. Como se ve, la expansión fenicia y púnica tuvo un baluarte en las islas del Mediterráneo. Los navegantes fenicios tenían un arma sutil, un elemento civilizatorio que lo cambió todo, su lengua. Se entiende, o se dijo siempre, que fueron los fenicios los descubridores, los inventores de este alfabeto. Los nuevos estudios reafirman esta afirmación tan trascendente. In realtà tutto dipende da che cosa intendiamo per fenici. En realidad, todo depende de lo que entendamos por fenicio. En general entendemos por fenicio la cultura que empieza a manifestarse en la Edad del Hierro, en torno al 1200 a.C. En este momento teníamos ya un alfabeto lineal de 22 letras, pero no es el primer alfabeto de la historia. La prima scrittura alfabetica della storia si deve fare risalire alla metà del secondo millennio. La primera escritura alfabética de la historia puede remontarse a mediados del segundo milenio, digamos hacia 1500 a.C., con algunas inscripciones encontradas en el Sinaí, en la cultura hebrea, pero sobre todo en la ciudad siria de Ugarit, donde se usaba un alfabeto escrito con signos cuneiformes, un alfabeto muy largo. El alfabeto lineal de 22 letras es lo que los fenicios han transmitido a los griegos. Por eso se dice que los fenicios han inventado el alfabeto. No, no han inventado el alfabeto. Lo han utilizado de una forma mucho más práctica, mucho más reducida. Y esto es lo que han transferido a los griegos, con las mismas letras. En griego alfa, beta, gamma, y en fenicio alfe, bete, gime. Y también las mismas definiciones, y en algunos casos la misma forma ordenada de las letras griegas. Pero digamos que sí, en la sociedad occidental se sigue utilizando el alfabeto de tipo fenicio. Casi todo lo que tenemos como testimonio de lengua y escritura oriental en la península en este periodo arcaico es reconocible como fenicio. Lo es porque para cuando llegan el alfabeto fenicio ya es muy característico y cuando está en uso lo vemos bien, y lo es porque la antroponimia fenicia también es muy característica y normalmente la distinguimos bien. Es verdad que hay otra parte de estas inscripciones que no los caracterizan tanto y que podrían quizás esconder personajes también semíticos, pero de otras zonas del Levante o de otros lugares del Mediterráneo
que no fuesen estrictamente reconocibles como tales, porque la identificación de lo fenicio es en este estadio lingüística y en todo caso a través de la escritura, si se quiere, cultural, pero no tenemos muchos más instrumentos. La cultura del Oriente Mediterráneo fue cayendo a borbotones por las orillas centrales y también por el occidente. En lugares como Cumas quedó un legado espléndido. ¿Y qué decir de los etruscos? La península ibérica tampoco fue ajena al impacto de estos fundadores de ciudades que fueron los fenicios. El occidente del Mediterráneo era tierra de promisión y los fenicios lo sabían. Su llegada a estas lejanas tierras se remonta al inicio de sus colonizaciones. Málaga, Cádiz y Huelva están entre los primeros lugares en los que se establecieron. La necrópolis de Puig de Molins es fundamental en los estudios fenicios. Pero hay otras. En Almuñécar, Granada, la antigua ciudad de Sexi dejó una necrópolis de dimensiones gigantescas. Todavía pueden visitarse algunos de sus vestigios en Puente Noy. La importancia de los asentamientos fenicios de la costa este de Málaga la podemos apreciar en sus ciudades, como el Cerro de Mezquitilla o Toscano, pero también en sus necrópolis. Aquí, en Trayamar, aparecieron 5 grandes hipogeos, de los cuales desgraciadamente solo queda este. Nos hemos aproximado al yacimiento del Cerro del Villar por mar, pero el poniente ha saltado repentinamente, dificultando así nuestra singladura. Toda la línea de costa de la actual provincia de Málaga es una línea fenicia. Me encuentro en un espacio periurbano de la ciudad de Málaga y donde hoy vemos autopistas, urbanizaciones, el propio aeropuerto. Fue hace 3000 años el delta del río Guadalhorce. Y justo en la cabeza de este delta existió una isla, donde los fenicios instalaron una de las ciudades más antiguas, por no decir la más antigua, que conocemos. Se trata del yacimiento del Cerro del Villar, que vamos a conocer. José Suárez es un investigador muy experimentado. Ahora recibe el testigo de María Eugenia Ubet en la nueva era de las excavaciones en el Cerro del Villar. Resulta muy frecuente en yacimientos arqueológicos que su interpretación resulte compleja, ¿no? Difícil. No es así el caso del Cerro del Villar, donde se entiende todo a la perfección. Estamos en una isla, como bien sabemos. Aquí podemos ver esas pequeñas gravillas que marcan el límite de la orilla, la intersección de la isla con el agua. Este asentamiento estaba rodeada por este pequeño muro que lo delimitaba, detrás del cual existe una calle. Y en esta calle pues aparece un elemento que nos ha llamado la atención, porque lo humaniza, ¿no? ¿Qué aparece? Pues el resto de una gran mariscada. Encontramos coquina, almeja, lapa e incluso el resto de algunas ostras, y todo ello entremezclado con restos de cerámica quebrada. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo es posible que una mariscada esté en medio de una calle? Bueno, hay una interpretación arqueológica. Una familia lo celebraría, arrojó los restos a la calle, quedó colmatado para siempre, lo que ha permitido pues, a los arqueólogos conocer cómo estos fenicios disfrutaban de las ricas delicias del mar. Manolo, en principio estamos en un sitio extraño para la arqueología, al lado del aeropuerto de Málaga. Los aviones no paran de despegar, abrazados por autopistas, la desembocadura de una urbanización, en fin, un sitio profundamente urbanizado, y sin embargo guardaba una gran sorpresa, un gran yacimiento arqueológico. ¿Cómo lo descubres? ¿Cuándo se descubre? El descubrimiento fue francamente original. Uno del grupo de arqueología que teníamos, pues el chaval estaba por aquí, estaba empleado en una constructora y estaba montando una línea eléctrica. Entonces aparece de momento, pues, aparece un montón de cerámica. ¿Qué año estamos hablando? El 20 de noviembre de 1965. Entonces me enseña la cerámica, yo me quedo sorprendido hasta el punto que le digo, mira, por favor, ahora mismo me lleva tú a este sitio, tú sabes lo que has cogido. Dice, no, esto es cerámica fenicia, ¿dónde está esto? Entonces dice, oh, eso está en el Guadalhorce. Digo, ahora mismo aquí. Y venimos de Málaga aquí, andando 8 kilómetros, me encontré una superficie con miles y miles y miles de cerámica.
Todo esto en superficie, material muy rico. Cuando excavaste, ¿encontraste un material de ese nivel, de esa calidad? Sí, sí, cuando encontramos un material espectacular. Incluso detectamos una serie de estratos arcillosos enormes y decimos, bueno, pues esto ¿a qué se debe estos estratos tan grandes sin ocupación? Detectamos que la población, toda la población, había sufrido unas inundaciones devastadoras. La inserción del yacimiento en sus coordenadas espaciotemporales es indispensable. A partir del primer milenio antes de Cristo tenemos fuentes griegas principalmente que los llaman fenicios. Entonces creemos que lo que los griegos llaman fenicios son este grupo en particular pues de Tiro, Biblos, Sidón, ¿no? Que se les conoce. ¿Qué vocación tienen? Biblos, Tiro, Sidón, ¿verdad? Claro, y aparecen en Homero. Homero habla de fenicios en general y habla de sidonios en particular, que es muy curioso. Y luego otras fuentes hablan mucho de los tirios, de Tiro y su fundación de Cartago, su fundación de Gadir, Cádiz, su presencia en Chipre. Entonces creemos que Tiro tuvo una función particularmente fuerte en esta expansión económica, colonial o como la queramos llamar, pero realmente eran este conjunto de ciudades. El Cerro del Villar es un asentamiento fenicio arcaico que se sitúa en el corazón de la bahía de Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce, en lo que hace unos 3000 años era un delta, donde se disponían una serie de islas que tenían condiciones portuarias ideales para la implantación de un asentamiento propio o típico de lo que es el patrón del mundo fenicio, ¿no? El asentamiento podría alcanzar incluso hasta las 8 hectáreas, ¿no? Asentamiento de unas dimensiones considerables y densamente urbanizado, ¿no? Donde tenemos sectores centrales con urbanismo planificado a partir de calles con tiendas que dan a la zona que estaría muy cerca de donde ahora mismo estamos. Efectivamente. De hecho, lo que ahora mismo se está investigando en esta campaña, entre otros sectores, es la naturaleza de los edificios que aparecerían en ese perímetro de esa amplia avenida, de esa gran calle de 5 metros que identificó la profesora V de los 90 y que pretendemos ahora ampliar para conocer. ¿Y estos restos aquí podían ser parte de esas casas? Sí, sin duda. Un edificio del que se conservan sus zócalos, la parte de la base construida con piedra local y que disponía... Que puede tener un medio metro aproximadamente de altura. Efectivamente, pudo tener ese zócalo, esa base, que tiene además dimensiones de 1,5 codos, se utiliza el codo egipcio de unos 48 centímetros, ¿no? Y muy bien diseñado, muy bien planificado, y que a partir de cierta altura se recrecería ya con adobe, con elementos de construcción de tierra, ¿no? Los indicios más antiguos de la primera ocupación sobre lo que sería el suelo natural de la isla remontan al segundo cuarto del siglo VIII, un momento antiguo dentro de la presencia fenicia en la península ibérica y en el que se construye un proyecto, un asentamiento que podemos considerar urbano. Hemos hecho un estudio geofísico del subsuelo que nos indica que hay calles, manzanas y zonas de talleres que ocupan ese ámbito, ese perímetro de la isla de forma bastante densa. Y además pensamos que los trabajos asociados a los cultivos de la zona dedicados al vino que introducen los propios fenicios, la necesidad de madera para la construcción, para combustible de los talleres, pudieron provocar una deforestación en el entorno que generasen esas primeras grandes inundaciones que acaba sufriendo el asentamiento. Un asentamiento ideal por su ubicación para tener un acceso portuario y comunicación hacia el interior con las comunidades indígenas, pero a su vez frágil porque es susceptible de estos episodios. ¿Y su final, su abandono, lo asocia a una de estas grandes avenidas? Tenemos claro que el momento arcaico que estamos comentando del octavo tiene una fase a finales de ese siglo e inicios del siglo VII donde cambia la naturaleza del asentamiento. A partir de ahí, lo que vemos como un sitio residencial pasa a convertirse en una zona de talleres
que coincide precisamente con la emergencia de la vecina ciudad de Málaga, ¿no? ¿Podemos considerar a los fenicios como los fundadores del concepto moderno de ciudad en la península? Sin duda, la presencia del urbanismo mediterráneo como lo conocemos es algo que se lo debemos a los fenicios y desde época muy antigua. O sea, el Cerro del Villar en el siglo VIII estaría poniendo en evidencia algo que se ha atribuido normalmente al mundo griego, ¿no? Ese organismo, esa organización, la polis, claro, y de ese mundo hipodámico, ¿no? Con sus calles. Eso en el siglo VIII, de mano de Oriente, lo tenemos en sitios como el Cerro del Villar. Tenemos la gran fortuna que el Cerro del Villar es una cápsula del tiempo, es arcaico, por tanto vamos a conocer realmente el asentamiento fenicio. Sin duda, pensamos que por la accesibilidad, excavando en algunos sitios 30 centímetros, llegamos a los niveles fenicios originales, nos puede permitir lo que suele ser tan difícil de conocer para este periodo, que es los asentamientos en extensión, los distintos usos, la organización interna, ¿no? Para eso el Cerro del Villar tiene un potencial extraordinario. Uno de los lugares clave en la experiencia de José Suárez en el mundo fenicio ha sido la excavación del yacimiento de los Castillejos de Alcorrín, en Manilva, Málaga. Una fundación de gran importancia por su situación estratégica, su desarrollo urbano y los materiales que se han excavado. Los trabajos, dirigidos por Dirce Marsoli, del Instituto Arqueológico Alemán, llevan más de una década aportando valiosas informaciones de la expansión fenicia. Alcorrín, desde luego, es algo muy especial y como no tenemos comparaciones aquí en el mundo occidental, no lo sabemos. Y también es complicado encontrar paralelos en el mundo oriental. Se han excavado murallas como la de Beirut o otros, pero no tenemos un parangón. Así que parece ser que es un proyecto de la población autóctona, pero con influjos foráneos. Si hay un yacimiento que nos sitúa ante la complejidad del mundo fenicio peninsular, es sin duda la llamada Tumba del Guerrero de Málaga. Ignacio, una de las etapas más características de la historia de Málaga es su periodo fenicio. ¿Qué sabemos de esta Málaga fenicia y cuál sería la relación de estos fenicios con los indígenas, con los habitantes de la zona? Llegan aquí los fenicios en el siglo VIII a.C. y desde un primer momento establecen unas relaciones comerciales muy estrechas con las poblaciones que ya vivían aquí desde mucho tiempo antes. La gran necrópolis de Trayamar está muy cerca de este yacimiento, que probablemente se corresponda con un gran santuario fenicio púnico. Estamos más cerca ya del siglo IV a.C., momento clave para los habitantes de Tiro. Y es que fue Alejandro Magno el que asedió Tiro y la redujo a cenizas, provocando así el éxodo de sus habitantes por todo el Mediterráneo. Alejandro, el mismo que dijo que rompería las cadenas del Océano Tenebroso. ¿No estarían rotas ya esas cadenas? Los yacimientos de la vertiente atlántica andaluza son muy importantes para el estudio de los fenicios. El fenómeno tartésico tiene aquí su epicentro. La expansión cultural de los pueblos del Mediterráneo oriental dejó aquí expresiones de gran brillo, como en Etruria o Cerdeña, probablemente porque los fenicios se encontraron con pueblos de gran tradición y desarrollo civilizatorio. Los materiales del lejano oeste alcanzaron estas latitudes varios milenios antes, como puede comprobarse en los ricos materiales de Valencina de la Concepción, donde los marfiles asiáticos y africanos llegaron 2000 años antes que los primeros fenicios. Los fenicios se expandieron tanto hacia el sur como hacia el norte del estrecho del Gibraltar, básicamente buscando materias primas. En el caso de la expansión más meridional,
marfil, de elefante, posiblemente el oro de la zona subsahariana y otra serie de materias primas que les interesaban. Y en el caso del Atlántico, pues seguramente también estamos en función de la búsqueda de metales, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el oro del ámbito, la desembocadura del Tajo, o el estaño de las beiras portuguesas, que tendrían puertos de salida precisamente en aquellos lugares donde encontramos asentamientos, lugares con presencia fenicia, como Santa Olalla, la desembocadura del Mondego, la propia Lisboa, que ha proporcionado evidencias arqueológicas muy interesantes, entre ellas una estela funeraria fenicia hallada recientemente. Y alrededor de todos estos núcleos, pues una gran cantidad de asentamientos donde fenicios y poblaciones locales convivirían y se dedicarían a este tráfico comercial. La justa calibración, el conocimiento profundo de la expansión de los pueblos del creciente fértil por todo el Mediterráneo y su salto al Atlántico tiene que analizarse como un todo. El mundo del bronce era un mundo globalizado en aquella región. La salida en busca de comercio hacia lejanas latitudes respondió a realidades políticas y comerciales complejas. Los fenicios fueron grandes fundadores de ciudades, los foceos también, como podemos comprobar en Marsella o en Ampurias. Estamos al principio.